Ok, estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a ver el episodio, pero les saludo cordialmente desde Madrid. Próximo mes, ya en diciembre, estaremos viéndonos de manera presencial ahí en Barcelona. Espero que estén todos bien y vamos a ir con nuestro episodio número 5 en el día de hoy, ya cerrando prácticamente este Evangelio de Marcos. Y lo que tengo pensado hacer hoy es dejarlo abierto al episodio de hoy para que lo podamos terminar, como bien decía recién, de manera presencial ya el próximo mes de diciembre, ahí en la hermosa tierra de Barcelona, Cataluña. Así que bueno, vamos a ir al capítulo 7 y 8 del Evangelio de Marcos. Voy a compartir el tríptico que vamos a estar viendo hoy. No voy a hacer ya otra vez todo el resumen del destinatario, del autor y de cómo el Evangelio trabaja con estos trípticos. Así que vamos a presentar directamente la temática, que como bien tienen ahí, lo tenemos del capítulo 7 del 1 al 23, aunque solamente voy a estar leyendo un par de versículos para que podamos tener una idea. Luego el tríptico tiene que ver con tres curaciones, como bien tienen ahí, la curación de la hija de esta mujer sirofenicia, del 7:24 al 30, la curación del sordo mudo, del 7:31 al 37, y la curación de un ciego ahí en Betsaida, del 8 ya 22 al 33. ¿Qué hay entre el 7 y el 8? Bueno, ustedes pueden ver ahí la alimentación de los 4.000, que nos va a dejar también, a pesar de que no lo vamos a leer, nos va a dejar también un texto clave para poder combinar al sordo mudo y al ciego. ¿Cuál es la enseñanza de este tríptico? No voy a entrar tanto en la hija de la mujer sirofenicia, sino solamente citarlo y ya luego trabajar con el sordo mudo y este ciego. Y finalmente la nueva temática es Jesús comienza a hablar ahora del precio, del seguimiento, de tomar la cruz y demás. Así que entraríamos ya luego en otro tríptico con la transfiguración y otros episodios. Así que vamos a ir entonces al capítulo 7. Vamos a abrir la Biblia. Capítulo 7, vamos a presentar el tema de este tríptico que vamos a ver a continuación. Y ya en el versículo 1 vemos a los protagonistas que son fariseos y escribas. Recuerden que el escriba era aquel que interpretaba la ley y de ahí salían tradiciones, y luego el fariseo es el que recibía esa interpretación de la ley y la encarnaba o la comunicaba, mejor dicho, en el pueblo. Entonces vamos a ver, generalmente en la Biblia tenemos esto, ¿no? Los saduceos más cercanos de los ancianos, porque tenían que ver más con temas del templo, mientras que el fariseo era más el letrado. Entonces recurría al escriba para poder interpretar ahora un mandamiento, algo que tenía que ver con la Torá, y de esta manera él podía ahora en una sinagoga o en su propia escuela poder enseñarlo al pueblo. Ahora, el tema que tenemos aquí, versículo 5, le preguntaron los escribas y los fariseos a Jesús, ¿por qué los discípulos de Jesús no andan de acuerdo a la tradición de los ancianos? Y en este caso tiene que ver con una de esas tantas tradiciones que se enfoca más en el comer, tema de dietas, pero con manos impuras. Claro, acá tenemos que volver un poquitito a lo que habíamos visto en Mateo, como en el Sermón del Monte, Jesús, en muchas de sus secciones, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese oísteis que fue dicho, bueno, no oísteis que fue escrito, sino oísteis que fue dicho, tenía que ver con lo que ellos interpretaban de algún mandamiento. Es decir, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y habla un poco de que el adulterio no tiene que ver con el acto físico, sino con la codicia ya del corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, también no tenía que ver tanto con el acto, sino con una intención mala, como podía ser el aborrecer a un hermano o a alguien. Entonces, muchas de esas tradiciones que ellos tenían, como en este caso manos impuras, bueno, salían de algún texto de la ley y se iban registrando, primero se iban comunicando de manera oral, hasta que luego fueron registradas en un libro llamado el Alajá,
luego otro libro llamado la Mishnah, la Gemara, luego viene el Talmud, y al final no vamos a entrar en detalle, tal vez en otra materia podemos verlo, pero es increíble la cantidad de tradiciones que ellos tenían. Y de hecho los judíos que iban a estudiar no solo estudiaban la interpretación del texto, sino todas las tradiciones que había en torno a él, y dependiendo muchas veces del rabino que lo enseñaba. Si una mujer se miraba al espejo y el día sábado y pensaba que se tenía que arrancar una cara, pues ya era malo. El hombre que estaba en su casa sentado el sábado y miraba una gotera en su techo, el solo hecho pensar que tenía que arreglarlo ya era trabajo. O sea, era imposible vivir, y de ahí que Jesús en Mateo 23 le habla a los fariseos y les dice que ellos ponen mandamientos que ni siquiera ellos pueden sobrellevar. Ahora, lo que a mí me interesa no es centrar tanto en estas tradiciones que Jesús luego va a reprochar en ellos. En el versículo 8 habla de ellos dejan el mandamiento de Dios, lo que Jesús había interpretado, y se aferran a la tradición de los hombres. Quédense con esto, los hombres. ¿M? Vuelvo a repetir, los hombres, porque va a ser clave a la hora de entender uno de los trípticos. Toda tradición nace del hombre y ellos se aferraban más a esa interpretación humana que al mandamiento de Dios, que luego va a hablar Jesús del tema del Corbán. Pero bueno, la idea aquí en esta temática es que toda tradición nace de una interpretación humana, y esa interpretación humana está sujeta a un contexto, a un entorno donde la persona fue criada o educada. Es decir, toda interpretación estará influenciada por la cosmovisión de alguien. Y esa cosmovisión, como vamos a ver ahora en un gráfico, se termina transmitiendo, se termina convirtiendo en una tradición que se pasa de generación a generación. Y a no ser que alguien rompa con esa tradición, uno muere con esa tradición. Por eso tengo aquí un pequeño gráfico que quiero mostrarles antes de entrar ya en los trípticos, que es un poquitito cómo podemos entender esta temática. Generalmente nosotros hacemos hincapié en la acción del hombre, es decir, en este caso la acción que los fariseos y escribas están recriminando de los discípulos de Jesús es que comen con manos inmundas. Esa es la acción, el comer con manos impuras. Ahora, toda acción, previo a esa acción, hay una emoción en la persona, lo que la persona ama y lo que la persona aborrece. Pero debajo de esa emoción hay valores, y esos valores tienen que ver lo que está bien y lo que está mal. Pero debajo de esos valores, al final es como si le vamos quitando capas a la cebolla. Debajo de cada capa hay una nueva capa. Debajo de esos valores hay creencias, lo verdadero y lo falso. Y eso verdadero y falso nace de una cosmovisión, es decir, cómo yo interpreto algo para determinar si es verdadero o falso. Para determinar, eso va a determinar si está bien y si está mal, va a determinar si lo amo o lo aborrezco, y al final va a terminar en una acción, ¿no? Por eso, muchas de las cosas, a veces cuando vamos a los choques culturales o cuando chocamos con una cultura, ninguna cultura es mejor que otra. Es un principio de antropología. Ahora, la cosmovisión. ¿Por qué en Argentina comemos las vacas y en India adoran a las vacas? Y ves hasta vacas caminando por la calle. Bueno, por la cosmovisión. ¿M? O vas a una reunión cristiana, a un culto cristiano, y estás ahí con tu Biblia, a ver si lo puedo ilustrar, estás ahí con tu Biblia en la mano, sentado, y de repente el predicador o el pastor dice, bueno, pongámonos de pie. ¿Qué es lo que uno hace automáticamente? Se pone de pie y suele dejar la Biblia apoyada en el asiento donde estaba sentado, en el banco. Y luego el pastor dice, bueno, ahora pueden sentarse. ¿Y uno qué es lo que hace? Vuelve a agarrar la Biblia y se sienta. Bueno, en la cultura musulmana eso es imposible. O sea, ¿cómo vas a apoyar la Biblia, el Corán para ellos, un texto sagrado, en el mismo lugar donde acabo de apoyar el trasero? Eso sería impensable. Al final depende de cada cosmovisión. También los judíos, a día de hoy más ortodoxos, tienen algunas tradiciones con tema hasta guantes se ponen para realizar o para tomar algunos textos sagrados, porque al final todo parte de una cosmovisión del hombre. Entonces, los escribas y fariseos, el escriba, vuelvo a repetir, interpretaba un texto,
ese texto al final terminaba siendo, o del texto terminaban saliendo diferentes tipos de tradiciones, luego el fariseo elegía con cuál se quedaba y eso lo enseñaba en el pueblo y una de las tradiciones tenía que ver con esto, lavamiento de jarros, lavamiento de mano y luego Jesús va a hablar, ¿no? Que al final lo que contamina es lo que sale del hombre y no lo que entra. ¿M? Pero la cosmovisión estaba ahí. Ahora, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Qué es lo que quiero que veamos? Bueno, hay en este tríptico tres curaciones. La curación de la mujer sirofenicia. No voy a entrar en detalle por tema de tiempo, pero ustedes se acuerdan, luego pueden leer el relato, ¿no? Cómo ahí Jesús quiere romper con esa tradición de que Dios era exclusivamente de los hebreos, de los israelitas. Esa es una tradición también nacionalista que ya hemos hablado en episodios anteriores. Ahora, yo sí quiero detenerme, vamos a leer la curación del sordomudo y la curación del ciego, y vamos a ver lo que tienen en común para poder llegar a una enseñanza, pero dejarla abierta para el próximo episodio en el cual nos estaremos viendo. Vamos a ir a Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículo 31, primera curación. Dice, al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efata, que quiere decir sea abierto. De inmediato, esto es de inmediato, fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, dice hablaba bien. Les mandó que no dijeran nada a nadie. ¿M? Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaba. Y se maravillaban sin medida, diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hacen oír y los mudos hablar. ¿M? A los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ahora, quédense con esto. Tenemos aquí la curación de un sordo. ¿M? Que, bueno, no vamos a entrar en detalle todo lo que tiene que ver con que metió los dedos en la oreja y demás, pero también un mudo. Entonces vemos cómo este sordo mudo habla. Ahora tenemos la alimentación de los 4.000. Hay una señal que le vuelven a pedir a Jesús. Entra otra vez el tema de los fariseos un poquito y llegamos al versículo 22 donde dice que Jesús fue a Bethsaida y le trajeron un ciego, ya no es un sordo mudo, ya es un ciego, y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea. Fíjense también con este pequeño detalle en este tratado teológico. Después de mojarle los ojos con saliva y ponerle las manos, le preguntó Jesús, ¿ves algo? Al mirar este ciego decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan, ¿no? Todo borroso, todo nebuloso. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente. Y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su casa, ¿m? Diciendo no entres o diciéndole no entres en la aldea. Una vez que fue sanado, no vuelvas a la aldea. Quédense también con todos estos detalles que estamos viendo, sino que vuelve a tu casa, a su casa. Habíamos hablado ya en el episodio anterior de lo que era la casa, esa nueva comunidad. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? En el capítulo 8 verso 18, un poquitito más arriba, vamos a entender primero la analogía y el paralelo que hay entre este ciego y el sordo que vimos anteriormente. Porque al final tanto el ciego como el sordo en este tratado teológico va a hablar de los discípulos de Jesús. Dice el capítulo 8 verso 18, ¿m? Una vez que se ponen a discutir ahí porque no habían llevado pan, acababan de ver el milagro de los 4.000, pero Jesús les dice en el verso 18, o vamos a leer desde el 16 si quieren, ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan, ahí están los discípulos discutiendo, como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís? Porque no tenéis pan, todavía no entendéis ni comprendéis, está hablando a los discípulos,
tenéis endurecido vuestro corazón. Y acá viene el punto. Teniendo ojos, ¿no veis? Ahí está el ciego. Teniendo oídos, ¿no oís? Ahí está el sordo que vimos anteriormente. Entonces vemos cómo el sordo y el ciego representan los discípulos de Jesús en este tratado teológico de Marcos. O sea, qué es lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos. Entonces compara, tienen ojos, pero no ven, igual que el ciego este de la aldea. Tienen oídos, pero no oyen, igual que el sordo mudo. Y en ambos, Jesús quiere producir en ellos un milagro. Entonces tenemos que tanto el sordo como el mudo representan a los discípulos de Jesús y la aldea, vamos a ver, a la cual luego Jesús le va a decir que no vuelvan, representa el lugar donde ellos fueron formados, donde recibieron esa cosmovisión que como veíamos luego los va a llevar a una acción. ¿Mm? Toda acción nace, tiene su origen en una cosmovisión, es decir, la aldea viene a representar ese lugar donde fuimos formados y en ese lugar donde fuimos educados, adoctrinados, empezamos a ver o empezamos a recibir los valores, las creencias, las emociones y terminamos llevando a cabo una acción. Ahora, esa acción está condicionada por la enseñanza y la cosmovisión que recibimos en esa aldea. Y el propósito, no de Jesús, porque el propósito de Jesús en ese momento fue sanar tanto a uno como a otro, pero ahora Marcos, al redactar este tríptico y dejarnos esta temática introductoria, el punto al que quiere llegar Marcos no es enseñarnos acerca de una sanidad progresiva, porque acá vemos de repente que Jesús primero moja los ojos con saliva. La saliva tenía que ver con especies curativas. Bueno, hay todo un trasfondo ahí cultural que no vamos a entrar. Y Jesús le dice, ¿ves algo? Y él dice, claro, veo los hombres, pero los veo como árboles que andan. Y Jesús no quiere, o sea, Marcos no quiere enseñar aquí que Jesús sana progresivamente, porque luego otra vez, dice el verso 25, puso las manos y este, bueno, ahora ya miró claramente, su vista fue restaurada. Muchos toman este texto y, bueno, cuentan testimonios de que, bueno, tenía un brazo quebrado y de repente empecé a mover mejor la mano y luego el antebrazo y luego recuperé todo el brazo, porque Dios fue sanándome progresivamente. Tal vez Dios pueda hacerlo. No voy a entrar a discutir con ustedes en eso. Yo veo en la Biblia que cuando Jesús sanaba, sanaba. No era una sanidad en cuotas o mensual de manera progresiva. Y nadie se enoje si alguna vez lo vio así. Pero el punto teológico aquí es que no es la sanidad progresiva, sino lo que Marcos quiere dejarnos es la revelación progresiva o si quieren llamarlo, la iluminación que uno va recibiendo acerca de Dios, de su persona, la revelación progresiva que uno va recibiendo del mundo, del prójimo, esas cosas que nos van condicionando muchas veces, tal vez hemos sido criados en una aldea y en esa aldea vemos las cosas de una manera, pero cuando comenzamos ese seguimiento a Jesús, ese éxodo del cual ya hemos hablado, la luz, la iluminación que vamos teniendo de eso que hace años interpretamos de una manera, bueno, eso va siendo progresivo y vamos viendo ahora con mayor claridad. Es un poquitito lo que Jesús le va a decir a los discípulos en Juan capítulo 16, verso 12. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de revelación, el Espíritu Santo, el Espíritu de inteligencia, de sabiduría, es el Espíritu de Dios, Dios mismo. Cuando el Espíritu venga, Él los guiará a toda la verdad. Por lo tanto, lo que los discípulos tenían que hacer una vez que Jesús ascendió es, bueno, ahora ya que tenemos el Espíritu, vamos a ir conociendo a Dios de manera progresiva, entendiendo la interpretación que nos han dejado, pero bueno, ahora la luz o ahora en una medida mayor. Y el ejemplo que Marco nos deja es Pedro. Vamos a ver un poquitito aquí, versículo 27. Seguimos un poco porque acá está la clave para poder entender la enseñanza que Marcos quiere dejarnos. Repito, Marcos, no Jesús. O sea, Jesús está en un contexto, ahora Marcos, el autor de Marcos, retoma ahora todos estos episodios y nos deja esta enseñanza teológica, donde una vez visto la curación del sordomudo, una vez visto la curación de este ciego, y que Jesús aplica
o les dice a los discípulos, ustedes son esos ciegos, ustedes son esos sordos, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Bueno, la pregunta ahora en el verso 27 es obvia. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente? La Reina Valera, creo que aquí en el versículo 27, la Reina Valera 60, leo, esto es Marcos 8, 27, dice, ¿quién dicen los hombres? Que soy yo, no la gente, los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Bueno, estaría aplicándolo no solo a la multitud, sino a los hombres que vimos en el capítulo 7, versículo 5 cuando vemos que, a ver, vamos un poquitito para arriba, perdón si los mareo, capítulo 7 verso 5 dice, no, perdón, sí, capítulo 7 versículo 5 le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos? ¿No? Creo que en la Reina Valera 60, esta es Reina Valera, pero no es 60, es actualizada contemporánea. Eh, Sí, habla también de los ancianos. Vale, de acuerdo. Y el versículo 8 era el clave. Aquí está. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Mm? ¿Cuál es la tradición de los hombres? La tradición de los letrados. Entonces, cuando Jesús pregunta aquí, y hablamos de letrados, de fariseos, de escribas y este grupo, cuando Jesús está diciendo aquí, ¿quién dicen los hombres? Que soy yo, ¿quién dice la gente? Bueno, ¿qué es lo que estos fariseos, estos escribas interpretan? ¿Mm? Acerca de mi persona. Entonces ellos respondieron, uno Juan el Bautista. ¿Mm? De hecho, claro, había en la ley, no vamos a entrar tampoco todo en detalle, pero estaba el día del Señor, en la venida del Hijo del Hombre, y previo a eso habría un precursor que haría señales. Entonces, claro, algunos decían que Juan Bautista podía ser ese precursor, pero al final Juan Bautista no hizo señales. Entonces, claro, todas esas señales tenían que ver con Elías. Entonces, ellos esperaban, según aún las profecías de Malaquías, un precursor antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de ese reino que tenía que venir. Ellos esperaban, bueno, alguien que venga a hacer señales. Entonces, había diferentes tipos de interpretaciones. Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, Elías resucitado, uno de los profetas, ¿no? Hay otros textos dicen, bueno, también Jeremías. Entonces, eso es lo que los letrados interpretaban. O sea, ¿qué interpretaban? ¿Cuál era la cosmovisión de ellos sobre la persona de Jesús? Ahora, esta interpretación, ellos respondieron, está condicionada a la aldea en la que estos letrados fueron educados. Tiene que ver con su cosmovisión. Al final, toda cosmovisión está sujeta a cómo fuimos adoctrinados o enseñados en una aldea en concreto. Entonces, de acuerdo a lo que en la aldea se ha enseñado, va a venir luego las creencias, los valores, las emociones, las acciones. Vale, entonces en la aldea de ellos había diferentes tipos de interpretaciones. Pero ahora Jesús hace la pregunta más concreta. Bueno, ahora está bien, los letrados, los hombres, los escribas, los fariseos dicen esto. Pero vosotros, ¿quién decís que soy? Ahora Jesús reduce la pregunta al grupo. Entonces Pedro viene como representante y dice, tú eres el Cristo. Y a pesar de que luego Mateo y Lucas van a teologizar este texto más y van a agregar el Hijo de Dios, Marcos, como venimos viendo, es el evangelio más cercano a la vida de Jesús. Marcos fue el primer evangelio y luego Mateo y Lucas toman Marcos y hacen teología con Marcos, con una diferente cristología. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí, tú eres el Cristo, según los versículos 31 en adelante que vamos a leer ahora, parece ser que la cosmovisión que Pedro tiene de Cristo no es la correcta. Es la cosmovisión que él recibió en su aldea. ¿Mm? Tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto Marcos capítulo 1, versículo 1, habíamos hablado de una visión local de Jesucristo, una visión judía, Jesucristo el Hijo de David, pero Marcos quiere presentarlo como el Hijo de Dios, una misión universal y no necesariamente local. Ahora, cuando nosotros estamos viendo aquí en Marcos
capítulo 8, versículo 29, esta pregunta de Jesús, primero de manera general y luego más concreta, más al grupo de sus discípulos, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, la cosmovisión de él sigue siendo la misma de la de su aldea, es decir, un Cristo, un Mesías, hijo de David, que viene a liberarnos de Roma. Es ese Cristo, ese tal vez hijo de hombre que tiene que venir a traer ese reino, destruyendo a los imperios paganos para que él reine junto con sus escogidos. ¿Cómo sabemos que la cosmovisión de Pedro es esta? Por lo que va a decir en el verso 31, que cuando Jesús habla acerca de que el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser desechado, ¿m? Y tiene que morir y resucitar al tercer día, esto no encaja con la cosmovisión que Pedro tiene acerca del Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pedro escucha que ese Mesías tiene que padecer, tiene que morir, no, 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 a ver, nuestro Mesías no puede morir, Él es el que viene a liberarnos. Tú eres el Cristo, tú eres el libertador, tú eres el ungido. Ahora, ¿qué sucede en el verso 32? Les decía esto claramente, entonces Pedro, ¿qué hizo? Lo tomó aparte a Jesús y comenzó a reprenderle. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Entonces, pero Jesús, pero ¿cómo tú vas a, Pedro, cuál es tu cosmovisión? Pero, ¿no? Un Cristo, un Mesías libertador. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, no estás interpretando de manera correcta, sino que estás interpretando como los otros hombres. Estás interpretando igual que los letrados, que los fariseos. O sea, tu cosmovisión es incorrecta. Y por eso cuando vamos al ciego, cuando nosotros vamos al ciego, habíamos dicho que tanto el sordomudo como el ciego representan a esos discípulos que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven. Hay todo un éxodo, como hemos hablado, en el que ellos van recibiendo esa luz y van aprendiendo a caminar y en ese éxodo van dejando los ídolos y van extendiéndose hacia esa tierra prometida, todo simbólicamente hablando. Pero al final Pedro es ese ciego. Y lo que el texto nos quiere mostrar es que sí, Pedro ha seguido a Jesús. Pedro ha dejado todo y le ha seguido, es decir, ha tenido esa convicción de que tal vez una convicción esa de pecado, como podemos ver en Lucas 5:8, apártate de mí que soy hombre pecador. Él tuvo en aquella barca esa convicción de su condición y vio a Dios en la faz de Jesucristo, pero Pedro es aquel, al igual que los otros discípulos, Pedro es aquel que sigue viendo hombres como árboles. Es decir, Pedro, al igual que los otros discípulos, es aquel en el cual su cosmovisión acerca del Mesías sigue siendo defectuosa. Y necesita ahora recibir un milagro para salir de esa cosmovisión. Y al salir de esa cosmovisión, no volver otra vez a la misma aldea en la que él había sido educado. Y esta es la enseñanza que Marcos quiere dejarnos y la vamos a dejar abierta. Ahora voy a terminar con una conclusión para poder dejar abierto y que lo podamos charlar más de manera presencial ahí en su querida congregación en Barcelona. Pero este es el punto, o sea, Pedro es ese ciego y los discípulos igual. Lo que pasa es que Pedro siempre era el primero que daba el paso y hablaba, y luego eso que hablaba le pasaba factura. Pero Pedro es ese ciego que ha tenido cierta luz acerca de Jesús como el Cristo, pero esa luz sigue estando condicionada a la cosmovisión de un Mesías, de un ungido libertador, de un Mesías que viene con espada, tipo visión o como visión Juan el Bautista, el hacha está lista ahí en la raíz, y ahora Jesús tiene que producir en él un milagro para que pueda dejar de ver hombres como árboles y pueda tener una visión más clara acerca de la persona de Jesús. Y entonces sí poder ir y comunicarla a otros.
Pero mientras la visión de Pedro sea defectuosa, tú eres el Cristo, sí, pero ¿qué Cristo? ¿No? O sea, ¿qué Cristo? ¿Cuál es tu cosmovisión? Hasta que su visión no sea clara, no puede ir y compartirlo con otros, porque al final la tradición es esto. La tradición tiene que ver con que una enseñanza defectuosa que recibo o algo que creo que está bien, lo voy transmitiendo de uno a otro y al final eso se sigue desvirtuando. Entonces tiene que haber en él un milagro, o sea, tiene que haber en él un proceso, o sea, lo que vamos a estar viendo de manera presencial es, bueno, cuáles son las tres condiciones en este pasaje que todo discípulo de Jesús debe experimentar para poder llegar a tener una visión más clara acerca de quién es Jesús. Porque lo que Jesús sea para nosotros es lo que nosotros vamos a comunicar. Y esa comunicación nace primero de una cosmovisión y necesitamos de esa revelación progresiva, de esa luz más natural, o sea, que pueda ver de manera más clara, para entonces poder transmitirla a otros. De lo contrario, si esa visión no es la correcta, si esa interpretación es desvirtuada, al final en el capítulo 8 versículo 15 el propio Jesús había dicho, les mandó diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, es decir, guardaos de la tradición, de las enseñanzas de este grupo, porque al final la tradición es como un poco de levadura que va leudando en el pueblo, que va leudando en la masa y se va extendiendo. Y al final la visión del Mesías que tenemos es tan desvirtuada que cuando tengo que enseñarlo a otro, al final ese otro termina siendo adoctrinado por mi cosmovisión y se va extendiendo. O como dijo Jesús en el capítulo 2 de este mismo evangelio, cuando habla, creo que es el 2:22, cuando habla del vino nuevo. O sea, el vino nuevo no puede echarse en un odre viejo, de otra manera se echa a perder. Es decir, si nuestra cosmovisión cae en un odre, o si mi visión de Cristo cae en un odre, a pesar de que el vino sea el bueno, pero si cae en un odre que todavía no ha sido restaurado, es un odre viejo, bueno, al final todo se termina echando a perder. Entonces, lo que vamos a estar viendo con este mismo pasaje de Marcos 7 y Marcos 8 es, bueno, cuáles son las tres condiciones para que mi cosmovisión acerca de Jesús como el Mesías, no voy a decir sea la correcta, porque al final seguimos viendo oscuramente hasta que estemos cara a cara, pero sí como puedo tener una cosmovisión más de acuerdo a los evangelios, a lo que los evangelios me presentan, y tal vez no una cosmovisión que en mi aldea me han entregado. Porque al final la tradición tiene que ver con eso, con algo que se nos entrega. Entonces lo vamos a ver, vamos a ir viendo cada uno de estos tres puntos y tal vez hoy poder ser sincero y decir, hasta hoy he visto hombres como árboles, o sea, pensaba que era de una manera y resulta que ahora al final estoy más confundido. No sé si son árboles que caminan o hombres que se parecen a árboles, pero la idea, bueno, ¿cuáles son esas tres condiciones que necesito experimentar para poder salir de mi aldea y tener una mayor revelación, una mayor luz, iluminación acerca de esa pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Porque al final la respuesta a esa pregunta determina no solo la cosmovisión que yo voy a tener acerca del Mesías, sino la cosmovisión de toda la escritura. Si mi cosmovisión es correcta, volviendo un poquitito y ya para cerrar, porque se nos ha ido el tiempo, volviendo al entorno este, si mi cosmovisión es la correcta, mi creencia va a ser la correcta, mis valores van a ser correctos, mis emociones van a ser correctas y por lo tanto mis acciones van a ser las correctas, las adecuadas. Así que la tarea que les dejo es que vuelvan a leer desde el capítulo 7 del versículo 1 hasta el final del capítulo 8 que estuvimos viendo cuando Jesús termina reprendiendo a Pedro y diciéndole, quítate de mí porque tu interpretación es de hombres, tu interpretación está hecha a la medida o a la forma de tu aldea, que puedan volver a leer eso, que unan cabos, que aten cabos ahí, a ver cuál es la misma
idea que estamos presentando, una revelación progresiva, y luego poder llegar el mes que viene y bueno, poder hablar, charlarlo también de manera tipo taller. Bueno, ¿cuáles son esas tres condiciones que se tienen que dar para que mi conocimiento acerca de Jesús como el Mesías, mi conocimiento acerca o mi cosmovisión? Yo siempre digo al final, todas nuestras acciones dependen de la cosmovisión que tenga del mundo, la cosmovisión que tenga de Dios y la cosmovisión que tenga del prójimo. Todo eso va a determinar en gran medida mis acciones y mi oración hoy, a pesar de que no vamos a ver las condiciones hoy, es que bueno, a medida que sigamos leyendo estos evangelios, estos trípticos, podamos tener mayor luz y responder con más claridad esa pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Así que les mando un abrazo, nos estamos viendo entonces el mes que viene por ahí. Y bueno, adelante con esta cristología de Marcos, que nos pueda seguir enseñando a ser mejores discípulos de Jesús y a entender el mundo, a entender a Dios y a entender al prójimo como Jesús lo entendía. Así que nada, les mando un abrazo, se nos ha ido el tiempo, nos estamos viendo, Dios mediante.